donde el waterfall y el agile no funcionan muy bien, ¿cuáles son los errores comunes que normalmente pasan en estos proyectos y se convierten en fragile? Se tiene que definir los roles, ¿no? ¿Qué metodología vamos a usar? Si podemos usar todo 100% ágil, ¿cómo se definen esos grupos? ¿Cómo se van a comunicar entre sí? Si no se hace esa clase de planificación antes de empezar el trabajo, ahí es cuando empiezan el confrontamiento entre el Scrum Master y el PM o Business Lead o lo que sea, ¿no? Trabajar con equipos y metodologías ágiles. Pero ¿qué pasa cuando estos proyectos tienen que interactuar con otros equipos o con otros proyectos que trabajan de manera tradicional? Hoy tuve una conversación con Andrés Castro y Miguel Montes, que ellos tienen la perspectiva completa desde la parte tradicional, cascada, trabajando como project management, como la parte de ágil, trabajando con Scrum Masters o siendo Scrum Masters de proyectos, y cómo todos esos dos mundos coinciden. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Tips, recomendaciones, qué evitar, cómo influenciar a las organizaciones que tienen un mindset distinto. Como dice Miguel, Agile es un vehículo, no es el fin. El fin es el objetivo y lo que quieres construir. Mi nombre es Osvaldo Álvarez y aquí comienza este episodio interesantísimo de Coffee Power. Ya está disponible nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso para ayudarte en tu misión de ser cada vez un mejor líder en tecnología. El curso ya es bestseller en la plataforma de Udemy y contamos con más de 22,000 estudiantes. Así que aquí en la descripción te dejo un código de descuento. Nos vemos en el curso. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Coffee Power. Hoy me encuentro acompañado de estos dos cracks donde vamos a hablar de este tema de fragilidad o fragile, que es un poco los proyectos que tienen la combinación de Agile y Waterfall. Para las personas que están llegando, Coffee Power, si no han visto algún episodio de Coffee Power, es un podcast de tecnología, de liderazgo. Tratamos temas de desarrollo de software, de agilidad, de producto, de todo lo que tiene que ver con el área digital. Y bueno, y aquí nos traemos a expertos que nos dan perspectivas y opiniones sobre mejores prácticas, sobre su visión, sobre cómo ellos afrontan los proyectos de tecnología. Y bueno, la idea es que aprendamos de todos de ellos y entre todos construyamos este conocimiento colectivo que es la idea de este podcast. Así que yo aprovecho para darle la bienvenida a estos dos cracks. Miguel Montes, conocido en el bajo mundo como Miguelito, y Mr. Andrés Castro. Maestros, ¿cómo están? Hola, vos, ¿cómo están? Hola, Placer estar vos, acá ¿cómo con estás? ustedes. Igualmente. Sí, aquí trajimos a Miguelito. Miguelito no habla español nativamente, pero habla español muy, muy bien, así que yo pienso que él va a hacer un excelente trabajo. Y bueno, aquí estamos Andrés y yo, que sí somos los nativos, por si hay que hacer una traducción, nos ayudamos. Así que bueno, ya estamos listos. Genial. Sí, estamos listos. Vamos adelante. Sí, Bueno, yo me quise traer estamos estas listos dos para mi personas Spanglish. porque, bueno, uno son las personas que han tenido muchísima experiencia en el tema de project management y también en la parte de agilidad. Y han vivido proyectos enormes, 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 enormes. Y cuando tú, digamos, interactúas con proyectos pequeños y con proyectos grandes, tienes distintas perspectivas, ¿no? Y Miguel, yo quiero arrancar con el tema del episodio. De una vez yo quiero lanzar la bomba. ¿Sí pueden proyectos ágiles y proyectos cascada, digamos, dentro de un solo proyecto, metodologías ágiles y la cascada, convivir en un solo proyecto? Pienso que sí, pueden convivir. Y la razón por qué digo eso es porque es lo que hago todos los días en mi trabajo. Hay unos equipos que sí usan el método ágil, pero la mayor parte de los equipos con que trabajo usan todavía el método de cascada, ¿no? Waterfall. Y entonces mi trabajo es cómo navegar esos equipos para que se comuniquen y hagan que el proyecto sea exitoso. Entonces no tengo ninguna otra alternativa que decir que sí, tiene que convivir. Claro, si se puede usar una metodología mejor que la otra, dependiendo en el equipo, es parte de la planificación del proyecto, ¿no? Claro.
¿Qué opina don Castro? No, mira, yo creo que lo que dice Miguel es muy cierto. Y en primer lugar, Miguel lo vive todos los días. Para que puedan convivir deben haber personas que permitan que esa convivencia se dé. O sea, el solo hecho de traer dos, no lo llamamos metodología, sino forma de trabajo genera ya fricción. Entonces, aquí la invitación es cómo hay profesionales que pueden tomarlo mejor y son flexibles en el mindset para que los dos puedan coexistir de alguna forma. Sí. Pero siempre va a estar el factor, y de pronto Miguel nos puede ampliar un poquito más el factor cultural eh, cuando traemos, especialmente cuando se migra de un mindset de waterfall, porque es que de donde se viene es de waterfall y comienzan a inyectar todo lo que es el mindset o la forma de pensar ágil. Ahí es donde comienza a generarse cierto tipo de resistencia al cambio. Entonces la invitación es tener profesionales que embrace o que reciban los beneficios de ambos y que permitan que esto fluya de alguna forma en beneficio de la organización. Pero pronto Miguel nos puede contar un poquito sobre ese tema, cómo afecta la cultura para tener éxito en ese aspecto. Sí. Sí, y la parte clave que dijiste es ser flexible. Y eso es la experiencia, ¿no? Que te lleva a cómo puedes ser de flexible y entender cómo trabajan ciertos grupos en el trabajo. Y así uno se adapta o trata de cambiar ciertas cosas, pero no a tal punto que se ponga en riesgo el proyecto. Porque al final uno tiene que llegar a esas fechas claves para poder lanzar el proyecto y hacer el proyecto exitoso. No solamente se trata de que, hice el proyecto usando este método o no. La cosa es, puede lanzar el proyecto en tiempo con el justo Sí, en, fijo, en requisitos y todo, ¿no? sí. Fíjate que tú dices eso y a mí se me viene a la mente, por ejemplo, cómo trabaja Apple, ¿no? Que creo que lo he mencionado varias veces acá en el podcast. Apple, ellos tienen una fecha fija de lanzamiento de productos todos los años. De hecho, tienen toda una estrategia donde no revelan lo que van a lanzar. Todos los empleados tienen un NDA con información confidencial donde, ¿sabes? No puede haber rumores, siempre hay rumores, pero la menor cantidad de rumores, ¿no? Y mucha gente piensa que el hecho de que existan fechas fijas, el proyecto debe ser waterfall. Y eso no es así. Eso no siempre es así, porque lo que a veces se puede interpretar como el triángulo del hierro, ¿no? Que es cuando el presupuesto es fijo, el alcance es finito y el tiempo es limitado, o sea, cuando tú no puedes maniobrar con ninguna de esas tres, bueno, hermano, ahí sí yo, por ejemplo, yo no sabría trabajar. Entonces, Miguel, te pregunto a ti, ¿cómo manejar cuando tú vas a una compañía donde te ponen esos tres factores fijos y no tienes capacidad de maniobra? ¿Qué harías tú? Cuando, cuando están los tres factores y no se pueden cambiar, No puedes, ¿es lo o que sea, estás tienes el preguntando? tiempo, o sea, tienes que entregar esto con estas funcionalidades para esta fecha y el presupuesto que te voy a dar es este. Tú no puedes, o sea, no puedes decir más nada, sino tienes que Sí, decir pues sí. normalmente estoy involucrado en el proyecto antes que se haga Exacto. esa promesa. Ok, Entonces, si es que llega un proyecto y ya están las promesas puestas, tengo que ver cómo se hicieron esas promesas de cómo se iba a implementar el proyecto, ¿no? Normalmente uno no hace promesas acerca de cómo o a qué fecha va a implementar el proyecto, a menos que no esté involucrado en ese proceso. claro. Pero en el caso tuyo, vamos a decir que empiece un nuevo trabajo y digan, tengo que hacer este proyecto, tiene que lanzarse esta fecha con este presupuesto. Mi primer parte es primero investigar quién fue el que dio esos estimados, cuáles fueron los requisitos que, pues, analizaron para poder dar esa fecha en primer Sí, lugar y ver si es verdad o no, si es realista o no. Y si no es realista, empezar a ver cómo podemos cambiar la fecha si es que es necesario, o a veces los requisitos. sí, Y normalmente voy al gerente y tengo que explicarles diferentes opciones, ¿no? claro. Es difícil decir, uno entra a un trabajo y ya tiene un proyecto que se lo dan y dice, tiene que hacerlo a este tiempo porque alguna otra persona antes de uno prometió que se iba a implementar porque no estuve involucrado en ese proceso yo. Entonces, Claro, para ser realista, tengo que enterarme más de lo que, de lo que se va a por hacer. qué.
y ahí, ¿no? Sí. ¿Qué dices, Andrés? No, completamente de acuerdo. Y eso me trae, los proyectos regulatorios son así. Los proyectos regulatorios tienen Sí, una fecha, tienen un alcance definido y el presupuesto es lo que se debe dar. Lo que pasa es que ahí el approach, no, o sea, la forma de acercarse al trabajo no es necesariamente la metodología agile, pero sí puede ser uno sí puede traer una forma de pensar ágil, ¿sí? Que involucra que haya bastante comunicación entre los equipos, ¿sí? Básicamente para la optimización de ese tipo de proyectos. Ahora, es un caso interesante, Osvaldo, porque mm, los proyectos regulatorios, que es un ejemplo que perfectamente calza dentro de lo que dice, son proyectos muy bien definidos, con un presupuesto, alcance y línea de tiempo, porque tienes que salir. Cuando uno utiliza Waterfall, efectivamente, el objetivo del Waterfall es que el proyecto salga exitosamente dentro de esas tres restricciones o constraints. Um, pero hay ejemplos donde hay personas que han llegado con un mindset agile, no necesariamente dividirlo en sprints, pero un mindset agile donde lo que hacen es que fomentan la comunicación y traen a los clientes o traen a los clientes internos para que aporten. Y entonces, aparte de entregar el proyecto regulatorio, se dan cuenta que ese proyecto regulatorio también se puede capitalizar desde el punto de vista del cliente. Y entonces se apalancan, si estamos hablando de un proyecto regulatorio que va a mejorar la seguridad en cierta aplicación, eso se puede utilizar para que yo promocione mis productos y servicios como que ofrecen más seguridad y me puede generar a mí de alguna forma un beneficio que yo puedo capitalizar. Entonces es la mentalidad con la que atacas de alguna forma Sí. el proyecto. Hay mucha gente que ha hecho eso, capitalizan sobre proyectos regulatorios y los vuelven proyectos donde los pueden monetizar, resaltando los Sí. valores. Ahora, Andrés, tú que has tenido experiencia trabajando en proyectos corporativos grandes, em, digamos que nativamente, tú que estás en un área digital, tus proyectos de tus equipos son agile, ¿no? O sea, vienen, se ejecutan con algún framework, ya sea Scrum o cualquiera, pero te toca también mucha comunicación con equipos legacy dentro de la corporación. O sea, con equipos que quizás no tienen ese agile mindset, ¿no? O equipos que no les hace falta, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú haces el puente entre una estructura que no es agile, que viene trabajando más por hitos o por cosas financieras limitadas o definidas, y tus equipos que quieren trabajar de esta manera? ¿Cómo haces ese bridge? Eso es una muy buena pregunta. Y mira, una de las, porque esto nos tengo que aprenderlo de alguna forma a las malas, o sea, no hay un best practice para esto. sí, Em, los equipos que culturalmente trabajan en un modelo waterfall, y no es para hablar cuál es mejor y cuál es peor, no, simplemente son modelos que funcionan en cierto contexto. Algo que hicimos nosotros fue traer a estos equipos donde hay una dependencia y ellos operaban en un modelo tradicional y los trajimos para que se dieran cuenta de la forma como nosotros interactuábamos con el cliente y cómo el cliente nos daba feedback. Esa es la gran diferencia. Cuando trabajas en un proyecto waterfall, el contacto con el cliente final es limitado y solamente lo tiene el negocio, no necesariamente los desarrolladores, no necesariamente los testers. Pero cuando traemos a estas personas de las cuales tenemos dependencias y los sentamos y ellos ven cómo nuestros equipos interactúan con el cliente y cómo el cliente provee feedback, y aquí estamos hablando de temas transaccionales, transferencias, etcétera, es un nuevo mundo para ellos. Y ellos entienden de boca del cliente la importancia del cambio. Pero si yo no los traigo a ellos y ven ese contexto y no ven cómo el cliente está hablando sobre un cambio, ellos no lo van a entender, ellos van a ver el cambio de alguna forma. Si el cambio viene late o tarde en el desarrollo, tienden a minimizarlo. Pero cuando los integras a ese proceso sin necesidad de la retórica, sin necesidad de atacar waterfall, sin necesidad de oversell over, ¿cómo se dice? Hacer promesas que no se van a cumplir, es traerlos involucrados en el proceso para que ellos lo sientan y escuchen al cliente, lo importante que es el cliente. Cuando ves al cliente que está sufriendo por una funcionalidad o da feedback o el cliente se acabó de dar cuenta de algo porque comenzó a jugar con la funcionalidad, ellos lo entienden. Es integrarlos a ellos, a ese proceso Claro. a ese loop donde se retroalimenta constantemente y se recibe feedback por parte del cliente, Osvaldo. ¿Qué opina Miguelito? sí, Andrés, no, tienes razón y eso es exactamente lo que hicimos en un proyecto anterior cuando el líder de negocio estuvo como parte del equipo Scrum para que si hay alguna pregunta de requisitos al business, al negocio, ahí pueden dar la respuesta y eso funcionó muy bien. Sí.
Pero cuando se mantiene el equipo de Scrum aislado y el Sí. negocio en otra parte, es difícil hacer esa comunicación y dar respuestas a lo más pronto, ¿no? Sí, hay una figura que se llama el Subject Matter Expert, ¿no? Que es ese, Subject matter que es expert, ¿no? una persona de negocio que sabe y lo meten dentro del Scrum Team y es el que se Sí, encarga de, ¿sabes?, impregnar el negocio dentro de los equipos de desarrollo. Sí. sí, porque hay muchas veces que el Scrum Team tiene preguntas de ciertas user stories. ¿Qué quiere decir esto en sí, no? ¿Cómo tiene que funcionar? Entonces ahí está el líder de negocio que puede dar la respuesta lo más pronto posible y si no lo sabe, lo puede llevar y le pregunta a su jefe, ¿no? Y dice, Claro. y así trae respuestas en un día o medio día, o rápido, en vez de esperar hasta la próxima semana cuando se unan los equipos para hablar de preguntas, se puede hacer rápidamente en menos de un día. Miguelito. Yo le Sí, llamo el Miguelito porque le tengo cariño. Llamarlo Miguel es como no sé, como sí, sí. regañarlo. Ya yo le llamo Miguelito y bueno. Mira, Miguel, Me acuerdo de mis tíos, exacto. mis tíos. De una Miguelito. Sí, Tienes un proyecto donde coexisten Agile y Waterfall. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Tienes project managers y tienes Scrum Masters? ¿O cómo funciona la cosa? he trabajado muchas veces en esa clase de estructura, donde yo soy el project manager y tengo, vamos a decir, diferentes equipos y cada equipo es un Scrum team con Scrum Masters. Entonces, mi trabajo no solamente es trabajar con esos equipos, pero también trabajar con, por ejemplo, equipos que son de marketing, que no tienen nada que ver con en metodología, o equipos que son del equipo de legal. Y entonces lo que hacemos en ese caso, hacemos ah, tratamos de poner todos los requisitos del negocio en un documento que se llama el Business Needs Document. No sé completamente, que da una forma de ver todos los requisitos a alto, high level view, Sí. para que de ahí se puedan comunicar a los diferentes equipos de Scrum, ¿no? Y entonces así hacemos una reunión con los equipos de Scrum, preguntan lo que tienen que preguntar, se dan respuestas también, y de ahí ellos agarran los requisitos y empiezan a construir sus user stories. ¿Y cómo definirías tú la diferencia entre un project manager y un Scrum Master? Sí, la gran diferencia que puedo ver es que, por ejemplo, cuando estaba trabajando con esos equipos de Scrum, el Scrum Master se enfoca en trabajar solamente con su equipo de Scrum. Ok, Entonces se encarga de manejar los user stories, el backlog, los sprints. Pero aparte de eso, ese Scrum Master depende de otra gente como yo en ese caso, que se comunica no solamente con el equipo de Scrum, pero con diferentes equipos, especialmente en negocios. ok. Y dependencia. Entonces, en dependencia, entonces yo soy como el puente de comunicación entre todos los equipos. Puede haber más que uno, y el negocio, y también otros equipos de IT, que no necesariamente estén usando Agile, o pueden estar usando Cascada, pero es mi parte como Project Manager asegurarme que entienda todas las dependencias y toda la gente esté comunicada Sí. para poder recibir la información y hacer que el proyecto sea exitoso. ¿Cómo lo veo, Andrés? Pues mira, lo que comenta Miguel es una forma de manejar proyectos donde los dos coexisten. Y de pronto aquí la pregunta para Miguel es, dentro de esa estructura que Miguel menciona, mm, donde conviven tanto el gerente de proyecto tradicional con el Scrum Master, eh, ¿cómo has visto esa interacción desde el punto de vista del Scrum Master interactuando? O sea, ¿se siente cómodo interactuando en un ambiente waterfall? Porque creo que es muy común que un gerente de proyecto tradicional que maneja diferentes equipos se sienta cómodo interactuando con los Scrums siempre y cuando se entreguen ese documento de requerimientos. Pero ¿cuál ha sido como esa experiencia donde ves de alguna forma al Scrum Master interactuando contigo y interactuando con una organización que es mucho más grande y que de pronto es un poco más rígida, ¿no? Ya cuando tú lo ves a un nivel mucho más alto, Miguel, ¿cuál ha sido esa experiencia? No, por mi parte, a veces, como ya tengo mucho tiempo trabajando en la compañía donde trabajo, ya tengo las relaciones, ¿no? Entonces saben cómo trabajo yo, cómo trabajan ellos. Pero sí he tenido partes cuando a veces los Scrum Masters quieren ser muy rígidos, like, too strict.
Y es parte de ser flexible, ¿no? Cómo hacerse flexible para poder entender lo que sí se necesita para poder lanzar el proyecto y la comunicación y la información que se necesite para hacer que la logística del proyecto pueda funcionar. Am, sí, y esa es mi parte, ¿no? Trabajar con los equipos para poder hacer que toda la gente se sienta bien para poder lanzar el Claro. proyecto. Mira, es bien interesante porque eso es, en mi caso, mis equipos trabajan es en Agile, ¿sí? Ese es como el día a día. 100%, Y 100%, ellos sí. interactúan de alguna forma, cuando hablamos de dependencias, actúan con gerentes de proyecto tradicional. Entonces yo veo esa interacción. Pero algo que yo me he dado cuenta es el arte de manejar la relación, donde he tenido casos exitosos donde tanto el Scrum Master como el gerente de proyecto ponen a un lado la metodología y se centran es más bien en la relación, en entender muy bien cómo trabajar como equipo, que aquí ya entra la parte de comunicación. Y he tenido relaciones donde cada uno se enfoca es en defender su metodología y entonces hay fricción. Entonces es un proceso de educación que no se mide de la misma forma. Mm, Y eso va a impactar la velocidad finalmente, ya sea del Scrum Team y sus sprints, pero también puede impactar la velocidad del proyecto cuando en organizaciones grandes estos sprints pertenecen a un programa mucho más grande como el que tú mencionas, Miguel. Entonces, quería como esa perspectiva para tener otro ángulo. Sí, no, tienes razón. Correcto, Y mi parte, cuando estoy trabajando con un equipo de Scrum, lo que me dicen ellos acerca de cómo van a lanzar el proyecto son con la metodología de Agile, ¿no? Entonces me hablan de sprints, me hablan de backlog, me hablan de user stories, me hablan de todo eso que es sí, sí, ágil. Yo lo entiendo porque estoy certificado en ágil, entonces no es como si es una cosa que no correcto, entienda. Entonces yo agarro esa información y la puedo entender para poder hacer mi plan de trabajo, mi plan de proyecto, ¿no? Que al final, sí, ¿cuándo se va a terminar este sprint? Empieza a cierta edad, cierta fecha, termina a cierta fecha. Cuando se tiene que organizar el backlog. Entonces, para mí, son cosas que puedo intercambiar entre las dos, la entiendo las dos, y creo que eso me ayuda a hacer el trabajo bien, ¿no? Entonces, nadie se siente mal, porque si es cascada o si es ágil, puedo hablar de las dos acuerdo, cosas, y lo que importa para mí es qué es lo que necesito para que el proyecto, no solamente con el Scrum Team, pero con todos los otros equipos, funcione y siga hacia adelante. de acuerdo. No, excelente. Mira, cuando tú estabas hablando de eso, se me vino a la mente otra vez cómo arrancamos, ¿no? Agile Sí, y cascada es fragile, ¿no? Agile plus me waterfall imagino. is Sí, Sí, fragile. correcto. Em, Porque fíjate, la metodología no es el fin. La metodología es el vehículo. O sea, si tú haces Exactamente. un proyecto y lo haces bien, si usaste Agile, si usaste cascada, si usaste un río, si usaste lo que sea, cualquier metodología, funcionó. Entonces, la metodología es un vehículo, no es el fin. Y a veces, muchos equipos se quedan en la conversación de la metodología, ¿no? Porque quieren trabajar en ciclos más tempranos, quieren hacer entregables más cortos, pero Miguelito, también pasa mucho, y tú lo debes haber vivido, que cuando quieren hacer ese híbrido entre Waterfall and Agile, lo que terminan es picando el Waterfall en pedacitos y lo que Sí, se hacen en vez de trabajar Agile es entregables cada 2 semanas, pero sigue siendo un proyecto Waterfall que se va pegando cada 2 semanas y va iterando cada 2 semanas. No sé si te ha pasado eso. sí, y creo que eso pasa porque estamos trabajando en organizaciones muy grandes, donde es muy difícil ser 100% agile, de verdad. Porque puede estar el Scrum Team que tiene su parte de hacer, pero todavía tienen dependencias de otros equipos que no tienen nada que ver con Scrum, que dicen, no importa qué hagas completado o complete, el release de nosotros va a ser una vez al mes, no importa qué. Sí. Entonces, en ese caso, no tiene alternativa el equipo de Scrum. Pueden hacer todos los cambios que ellos quieran, pero para implementar esos cambios tienen que esperar hasta cierta fecha de equipos que solamente trabajan del método de cascada. ¿Y cómo Entonces, haces?
¿Cómo Sí, influencia a una organización tan grande? en ese caso, te siquiera mi experiencia cuando son implementaciones, por ejemplo, que pasan cada 3 meses, esto se tiene que trabajar con esa fecha. Y a veces sí es muy, muy, muy importante, se tiene que hablar con gerentes para ver cómo podemos conseguir otro release antes de eso, pero eso depende de cómo sea de importante el proyecto, si es que está tratando de solucionar algún problema que tuvo la compañía, cómo es de grande el problema, pero así es. Si el proyecto es súper importante o hay algo malo que tiene que corregir este proyecto, entonces ahí uno puede conseguir las firmas de los gerentes apropiados para poder tener algo más rápido, ¿no? Pero claro, estamos hablando de compañías semejantes, Claro. donde hay más de 20,000 empleados, ¿no? Me imagino que en caso de Un compañías más startup. pequeñas, donde el Scrum Master Startup, claro, ahí puedo entender cómo se puede usar la metodología ágil 100%. Pero En Miguel, primer lugar, no se sabe. Sí, dale, dale. sí. No, 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 perdón, te interrumpí. Adelante. No, no, no. Ah. Bueno, no, es que tú me dices eso y lo que tú estás hablando es un esquema típico de una dependencia. Tienes un equipo A, ¿no? Digamos que trabaja Agile, que depende de un equipo B que trabaja en Waterfall, ¿no? Y este equipo B tiene el release tal fecha y el equipo A, por más Agile que trabaje, no puede hacer absolutamente nada hasta que el equipo B lo habilite, ¿no? Que es el caso de la dependencia. Y fíjate, en mi opinión, el problema más grande que tienen las corporaciones, cuando hablo de corporaciones son compañías ya grandes o startups en crecimiento, son los cuellos de botellas y la dependencia. Porque a medida que tú creas Sí, dependencia, tú estás reduciendo la autonomía que tú tienes como equipo para poder ejecutar un trabajo dentro de tu equipo, ¿no? Siempre vas a depender de alguien externo. Yo no digo que las dependencias las vas a poder eliminar 100% porque es imposible. Pero fíjate, hay muchas estrategias de, por ejemplo, Team Topology o Architecture Driven Design, que es la arquitectura diseñada Domain Driven Design, que es la arquitectura diseñada por dominios, donde tú buscas la manera de que un Scrum Team o un conjunto de Scrum Teams puedan tener el control end-to-end de un dominio específico para que las dependencias entre ellos sean las mínimas posible. Y cuando tú tienes Scrum Teams que dependen entre ellos, pero los equipos son agile, o sea, trabajan con Scrum, tiene release trains, sacan cosas cada cierto tipo de producción, iteran, tienen planificaciones, tienen ceremonias de refinamiento, el resultado es mejor. El resultado es mejor porque hay más comunicación dentro del equipo. La cosa se comienza a enredar un poco es cuando pasan ese tipo de dependencias en proyectos tan grandes, ¿no crees? sí. Sí. Y eso, como te dije, en el caso mío es lo que vivo todos los días, ¿no? Hay a veces cuando trabajo en proyectos que sí, todo el control lo tiene el Scrum Master, el Scrum Team. Sí, en ese caso se puede completar, se puede usar en la metodología de ágil 100%. Sí. Y uno puede ver todo lo que aprendió, toda la experiencia que uno tiene para trabajar en esa clase de metodología, cómo se puede usar y cómo puede ser para lanzar el proyecto más rápido, con los requisitos bien implementados, pero eso casi nunca pasa. Tan siquiera en mi experiencia en compañías grandes, siempre hay dependencias que no se pueden afectar, Sí, es verdad. a menos que sean de semejante prioridad. ¿Qué opina Pues mira, Miguel, Mr. Castro? Miguel dice una palabra muy interesante y es control, ¿sí? Y tú decías, mm, de alguna forma, si uno estructura los equipos para que comiencen a funcionar agile, se puede preservar eso. Lo que pasa es que cuando la organización crece hay una relación directamente proporcional con el miedo a perder el control, ¿sí? Y aquí es donde comienzan a generarse conflictos, ya sea entre un Scrum Master o entre un gerente de proyecto. Y acuérdense que Agile o ágil se fundamenta en darle autonomía a los equipos para que ellos operen eh, de forma autónoma y no decirles a ellos cómo desarrollar. O sea, se les definen a ellos cuáles son las prioridades, los requerimientos, las historias, pero es el equipo el que define cómo se va a hacer ese approach.
Ahora, eso suena muy sencillo, pero give up the control o dejar el control o trasladar el control a un equipo cuando uno ha venido operando en un, en un esquema tradicional donde Ujú. te miden es por la entrega de tu proyecto con dentro del tiempo, dentro del presupuesto y con el alcance, es un reto. Es transferir eso al equipo. Entonces, es dejar ese control. Toda interacción, y somos seres humanos, donde tenemos que delegar o dejar el control, genera resistencia. Y eso es Pero uno de los... Andrés, Cuéntame. no, adelante, No, perdón, te volví a y eso interrumpir. eso es uno de los principios que promueve la metodología ágil. Y es decir, Sí. darle ese control al equipo Scrum para que sea autónomo de alguna forma. Y ellos definan cómo quieren hacer el approach al trabajo. Pero fíjate, Si Andrés. hay una pregunta acerca de eso, No, Andrés, adelante, adelante. pero en ese caso sí, hay ciertas partes cuando no es miedo de dar el control, ¿no? Pero en este caso lo que estoy hablando es que sí, vamos a decir que se le dé el control completamente al Scrum Team, pero al final tiene la dependencia que el release solamente pasa cada 3 meses o 6 meses. Y entonces no necesariamente es que no se le dé el control, pero ellos tienen que esperar para esa fecha para hacer el release. Y la razón por qué tienen que esperar no es porque ese equipo que está usando Cascada diga, esto solamente lo hago cada 3 meses, sino porque ellos ya están también alineados a otros equipos que dependen en que Claro. ellos hagan ese release cada Es tres una meses. cadena de Entonces, Claro. dependencias. sí, no es que ellos dicen, lo hago 3 meses y ya. No, lo hago 3 meses porque así tengo con los equipos A, B, C, D, A, que tengo que hacer esto. Y hay otros proyectos también que ellos en esos 3 meses se van también a implementar. No estoy Y de no se puede acuerdo. hacer. Pero, No se puede hacer nada pero eso es mientras. un mal Sí, diseño. Eso a veces, o sea, no siempre, pero muchas veces es un mal diseño y es un mal diseño de la arquitectura de lo que se hace. Cuando tienes esas cadenas de sí. dependencia, A depende de B, B depende de C, C depende, se trabaja de una manera más por silo y se generan todas esas dependencias que son Sí. fatal, son catastróficas para los Sí, equipos, claro. ¿no? Ahora, Sí, y estoy de acuerdo contigo que es un mal diseño, pero en el caso mío estoy hablando de compañías que tienen sistemas legacy yeah, it is what que it is. se construyeron en los 80s, los 70s, Sí, y entonces y creo que en el caso mío están cambiando ese sistema, pero mientras el sistema legacy esté ahí, sí. se tiene que Sí, trabajar con lo claro. que es lo más que puede Pero con a esto, tu ¿no? punto, Pero fíjate, eso, no, no, adelante, al punto Andrés, de Miguel, perdón. cuando hablamos, volviendo al tema de diseño, sí, al tema de control, no se trata de entregar todo el control, es cómo yo administro ese control. Digamos que tenemos Ah, ok, una dependencia en un sistema legacy. Yo tengo dos opciones. Digamos que tú eres un equipo y tú tienes una dependencia de mí, Miguel. Yo puedo decir, mira, Miguel, mi schedule releases o mi programa de lanzamientos es cada 3 meses. Y yo te voy a entregar lo que necesitas en 3 meses. Sí, porque yo tengo que operar en mi equipo. Otra opción es que yo diga, voy a confiar y voy a ponerte un desarrollador de mi equipo que conoce mi sistema legacy, te lo entrego para que trabaje en tu Scrum Team y te doy de alguna forma potestad para que tú, ¿sí? Lo lideres y esa persona de alguna forma sigue trabajando. O sea, tú vas a tener injerencia sobre mi sistema legacy. Eso yo no lo he visto. Que yo, que soy dueño de un esquema legacy, entregue el control. Si yo te entrego el recurso, el sí, conocimiento, ¿por qué no lo puedo hacer? A eso es a lo que yo me refiero con el tema de control. ¿Sí me entiendes? ah, ok, Es una filosofía de sí, sí, lo trabajo entiendo, y eso puede comenzar sí, sí, a generar que lo que se llama la infraestructura o la anatomía, ¿sí? La anatomía de los equipos que operan en esquemas tradicionales comiencen de alguna forma a romper ese silo, Osvaldo. Y tú sigues Sí. manejando un esquema legacy, tú sigues manejando un sistema legacy, pero es la forma de interactuar con los equipos que cambia en este caso. Eso era simplemente lo que Pero quería fíjate, comentar. eso que tú dices es el journey natural de cualquier empresa o corporación que pasa por este proceso que yo lo pongo entre comillas de digital transformation, ¿no? Transformación digital. Lo pongo entre comillas porque a mí el término me genera un poquito de piquiña porque hay mucho ruido y humo alrededor de esto, pero digamos una empresa que tiene cosas legacy y necesita transformarse tecnológicamente a cosas más modernas, más ágiles, más rápidas, todo esto. Y Andrés, y yo me voy a ir a un punto porque tú lo viviste. Tú has vivido ese proceso de transformación digital en una corporación
donde te ha tocado influenciar muchas áreas dentro de la organización que tienen o resistencia o que no tienen en su ADN esa transformación, no tienen, digamos, esa accountability, no tienen esa misión como tú sí la tenías. Y a veces, aunque hay muchas dependencias y está el it is what it is y we have to deal with this, o sea, esa es la situación. Tú viviste también cuando esas áreas de esas compañías que quieren permear o influenciar buscan la manera de hacerlo con todos los departamentos: finanzas, compliance, auditoría, riesgo, legal, retail, ITNS como la parte tradicional. Y sí se puede hacerlo. ¿Qué opinas? No, de acuerdo, o sea, es un viaje y primero hay que tener en cuenta que hay que sentirse cómodo con un proceso que va a ser incómodo para poder navegar. Y cada vez que uno toque la puerta en un área que no ha operado ágil, pongámoslo, llamémoslo de esa forma, em, hay que tratar de invitarlos a ellos a que vean los beneficios de ágil. Estoy en contra de los PowerPoints y de sacar el manifiesto y sacar y training para todo el mundo. A todos les vamos a dar training en Agile. Si yo soy de un área de recursos humanos y me van a hablar de Agile, o sea, yo creo que el approach es más identificar mm, qué es lo que, qué es lo que motiva a un área que de pronto es tradicional, que no ha trabajado en ágil, legal, eh, recursos humanos, Marketing, marketing, que ahora ya lo sí. están adoptando, y crear un caso donde se les demuestre a ellos que se entrega valor. Por ejemplo, hay casos de ágil donde se generan cuando estamos haciendo contratación con terceros, ¿sí? Donde legal y la parte de adquisición o procurement o de adquisición de compras están bien involucrados, los invita a uno y se arma un Scrum Team que trabaje todo el proceso de contratación. Ahora alguien me va a decir, Andrés, pero contratación ágil, no, se puede. O sea, hay que extrapolar esto y sacarlo de software delivery, que es donde nace Agile, como Waterfall viene de Lean, que es más de manufacturing. Eso se puede sacar y se puede aplicar en este tipo de empresas y ellos comienzan a ver el valor y cuando los involucran, la resistencia al cambio es cuando a mí no me involucran, pero si yo te involucro, Osvaldo, si te involucro, Miguel, y te hago parte de ese proceso, la gente comienza a adoptar ese cambio. Ahora, lógico, yo no puedo generar múltiples grupos y invitar a todo el mundo a que trabaje esto en Agile porque no te va a funcionar. Hay que ser muy selectivo con el caso de negocio para que las organizaciones, las áreas comiencen a ver el beneficio de Ágil. Y también, ¿sabes una cosa? Que uno se retroalimenta y uno comienza a ver la perspectiva de legal, la perspectiva de recursos humanos, de marketing que uno no veía. Y se enriquece Sí. esto. Eso es básicamente, Osvaldo. Pero soy en contra de capacitaciones masivas, cursos de a todo mundo Agile. Esto tiene que ser muy, Y, tiene y, que ser muy... y Sí, eso es lo que he claro. visto, y eso es lo que Claro que vimos, sí, ¿no? Que toda la gente de repente es la cosa que está de moda y hay cursos y hay aquí hay certificación y todo el mundo está haciendo. Y la gente se puede ver que hay unos que les importa, quieren saberlo y otros que lo están haciendo porque están como hasta cierto punto de siendo acuerdo. forzados a tomar esos cursos, ¿no? Porque es parte de su trabajo. Pero al final, si no es una cosa que ellos estén interesados, no lo van a implementar en su trabajo. Entonces ahí estamos nosotros tratando de como sacar dientes o, ¿cómo se dice? Sí, Pull teeth, para decir, no, esto tiene que ser ágil. Y apenas que la gente empiece a hacer las cosas como a ellos les guste, se van afuera de eso, si es que no estaban interesados en trabajar de forma ágil para empezar, ¿no? Sí. Ahora, Miguel, en estos proyectos que hablamos de esta connotación fragile, ¿no? Fragile. Donde el waterfall y el agile no funcionan muy bien, ¿cuáles son los errores comunes que normalmente pasan en estos proyectos y se convierten en fragile? Creo que, tan siquiera en mi experiencia, cuando empezamos a usar la metodología Agile, lo primero que se tiene que hacer, y a veces que no se hizo pasadamente, se tiene que definir los roles, ¿no? ¿Qué metodología vamos a usar? ¿Sí podemos usar todo 100% ágil? ¿O tiene que ser, ciertos grupos tienen que ser ágil, ciertos grupos tienen que ser waterfall? ¿Cómo se definen esos grupos? ¿Cómo se van a comunicar entre sí? Si no se hace esa clase de planificación antes de empezar el trabajo, ahí es cuando empiezan
confrontamiento entre el Scrum Master y el PM o Business Lead o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie definió esos roles para empezar y nadie hizo la organización de la logística para poder trabajar y comunicarse para poder implementar el proyecto, ¿no? Entonces, para mí es un claro error cuando no se definen los roles y la forma de comunicarse entre los equipos si no están usando todos los equipos la misma metodología. No, de acuerdo, de acuerdo. Y para complementar ahí, Osvaldo, yo creo que una persona que maneje, un agente de cambio, es fundamental que acompañe a las organizaciones en la implementación de este tipo de filosofías de trabajo, porque va a haber fricción inclusive dentro de los mismos Scrum Teams. Va a estar el overlap Sí, entre el lo he Product visto. Owner y el Scrum Master. Eh, y es importante que los equipos se sientan cómodos pasando por ese proceso. Sí, no está mal que haya fricción, lo importante es que haya alguien que esté ahí para manejar esa fricción y ayude de alguna forma a los equipos a navegar a través de esa fricción. Eso es un componente que yo agregaría a tu pregunta, Osvaldo. Sí, Sí. sí. Una parte clave, no sé si lo has visto tú, Andrés, pero aunque hay veces donde hay dos equipos que son también Scrum, usando Agile, pero son de diferentes partes del negocio, ¿no? Y tienen sus prioridades, su backlog, y ya está definido. Pero de repente está el segundo equipo que dice, que puedo hacer esto, pero no va a ser el mismo sprint De acuerdo, schedule. Entonces ahí los dos están usando Agile, pero los dos tienen de diferentes acuerdo. prioridades, pero también tienen dependencia. Entonces, parte de, por ejemplo, en el caso mío como PM, tengo que saber manejar esas clases de confrontamientos y para que hacemos una forma de trabajar donde los dos equipos puedan, meet De in the acuerdo, middle, de encontrarse en el acuerdo, de medio, acuerdo. ¿no? Completamente de acuerdo. Y en ese caso no estamos hablando de que uno es cascada y el otro los dos son ágiles en este caso, pero como son de diferentes partes del negocio, a veces no están Correcto, aligned. Sí. correcto. Y Miguel, cambiándote la pregunta, ¿qué reflexiones, qué sugerencias, qué tips le dejarías tanto a un Scrum Master como a un Project Manager o alguien que te esté escuchando para cuando esté en una situación donde un equipo ágil tiene que convivir con otro equipo cascada interaccionar con equipos cascadas? ¿Qué recomendación le dices? ¿Interaccionar? ¿Interaccionar existe? ¿Qué pasó, Yo Osvaldo? creo que interaccionar no existe. Miguel, se me está olvidando el español, viejo. Existe en Intera- Spanglish. Interactuar, En Interacción, interactuar. Spanglish, Interactuar. interactuar. Por Dios, interactuar. Ya Osvaldo señores. también se está perdiendo el Otra español. vez. No, hermano, es que tengo una mezcla. Mira, hablo inglés todo el día en el trabajo, después me vengo, hablo español, mi esposa me llama, hablamos en español, hablo con Miguelito, hablo en Spanglish. Estoy Yo ido. todo el día en Claro inglés, que sí. todo el día en inglés, pero cuando hablo con ustedes trato de hablar en español. Y en Coffee Powers habla español. Y en Traemos Coffee Power se habla español. español. Tratamos de hablar español, señores, pero a veces no nos sale, no Tratamos. funciona muy A bien. Sí, veces se sí. nos queda cortico ahí, pero bueno. Sí. Pero bueno, Miguelito, tú me entendiste y ustedes también que me están Sí, escuchando y me están creo que viendo. entendí la Sí. pregunta. ¿Cómo En el interactuar? caso, Sí. lo que puedo decir es que para poder manejar y trabajar con los equipos, aunque sean ágil o cascada, uno tiene que tener el entendimiento de cómo funcionan las metodologías, las dos. Sí. Tiene que entender cómo funcionan y también tiene que haber tenido una clase de experiencia en las dos metodologías para poder uno saber dónde puede uno empujar si es que necesita hacer cambios o dónde puede uno ser más flexible, porque al final lo que quiere uno hacer es llevar el proyecto a ser exitoso, ¿no? Pero entendiendo las dos metodologías, cómo comunicarse con el Scrum Master, cómo comunicarse con los equipos que solamente están usando Cascada y cómo hacerlo que los dos hasta cierto punto hablen el idioma de Fragile, si es que hay un idioma de Fragile. Fragile. Claro. Cómo hacer que las dos metodologías funcionen Sí. y que haga la comunicación entre los equipos para poder llevar el proyecto al éxito, ¿no? ¿Qué recomendación le daría a don Castro? No, mira, yo estoy completamente de acuerdo con Miguel. Adicionaría, en primer lugar, tener una mente muy flexible. Aquí no se trata
cuál es mejor y cuál, Open sí, mind. completamente. Agile te permite estar en contacto con el cliente, con el usuario, recibir feedback constantemente, iterar. Es fundamental tratar de amplificar la comunicación, empoderar a los equipos. Waterfall te ofrece la oportunidad de trabajar de una forma muy bien estructurada, bien organizada. Eh, Te permite organizar y armar proyectos grandes en programas. Entonces, es ser consciente de cuáles son los beneficios de ambas y tratar de implementarlas de acuerdo al mejor perfil. Si estoy en un ambiente de alta incertidumbre, donde mi alcance puede cambiar mañana, pues Waterfall no es la mejor metodología, porque Waterfall nació con una filosofía de trabajo muy diferente. Si yo necesito constante feedback de mi cliente para poder adaptar a mi producto, mi funcionalidad, yo necesito ágil. No significa que Waterfall no lo pueda hacer. Pero si yo estoy hablando de un ambiente de alta certidumbre donde el riesgo es altísimo, yo no puedo iterar. Es como una vacuna, ¿no? Saquemos un MVP de la vacuna para ver si funciona y si no funciona la retroalimento, ¿sí me entiendes? Ese tipo de cosas Sí. no, no O lanza un cohete para el exacto. espacio. Si explota, no Bueno, a no ser importa. que sean Elon Musk que se caigan y gastas toda la plata del mundo. Entonces, básicamente Sí. lo que dice Miguel estoy completamente de acuerdo, entender muy bien las metodologías, las formas de trabajo, una mente muy abierta y entender que los dos se complementan. Los dos se van a complementar y van a funcionar mejor en ciertas situaciones. em, y yo creo que esa es básicamente la invitación, Osvaldo. No sé, Miguel, si tienes algo que quieras adicionar al final. No, no, estoy de acuerdo. Como dijiste tú al empiezo de esta entrevista, es ser flexible, ah, open-minded, open-minded, y usar las relaciones que uno De tiene con los acuerdo. equipos, ¿no? Porque al final es todo relaciones. Y uno pues, no puede llegar ahí y decir, no, esto tienes que hacerlo en Waterfall o esto tienes que hacerlo en Agile. Te van a decir, yeah, right. Sí, yo ahí me atrevo a decir, a mí no me gusta dar mucho opinión en los episodios, pero me atrevo a decir, porque también lo vivo a cada rato, que creo que también, aparte de ser open mind, hay que buscar en lo posible tener una estructura y una topología de equipos donde puedan tener la mayor cantidad de autonomía posible y minimizar las dependencias en lo posible para evitar todo esto. Y segundo, entender que Agile, Waterfall y cualquier otra metodología es solo un vehículo. No es el fin, no es lo que se va a hacer. El fin es el producto que se va a construir, es el producto que se va a sacar, es el software que va a estar en producción, es el producto que los clientes van a comenzar, con los que van a comenzar a interactuar. Y bueno, y si lo hiciste de la manera que te dio la gana, si lo hizo un robot, si lo hizo tu mamá sentada en tu casa, si lo hizo quien sea, no importa. Si funciona, maravilloso. Si usaste Waterfall, si usaste Agile, si usaste Fragile, Sí. maravilloso. Y cada compañía tiene un contexto muy distinto, ¿no? Una startup quizás pueda jugar más con Sí, metodologías ágiles y pueda ir súper veloz y pueda definir sus propios procesos, cambiarlo. Una corporación grande que tiene años y años trabajando, quizás todo pueda ser distinto, ¿no? De acuerdo, completamente de acuerdo, don Osvaldo. Sí. Fíjate que antes de cerrar, me gustaría recomendarle a la gente que se vean el episodio, aquí lo tengo, es el episodio número 80. Y fíjate, Miguel, ese fue un episodio donde hablamos de la muerte del MVP. Minimum la Valuable muerte del Product. MVP. Sí, que o sea, lo hice con Pablo Que Tortorella, lo, que es un que lo crack. mató. Y Sí, él lo sí, que sí. dice es que debemos dejar de hablar del MVP. Y él propone una teoría donde deberíamos hablar de tres cosas. Uno, del producto más temprano usable, el producto más temprano adorable y el producto más temprano testeable. Entonces, dependiendo del momento del proyecto, tú tienes que, o sea, si tú no quieres sacrificar la experiencia del usuario, tú tienes que enfocarte en el producto más temprano adorable, que los usuarios adoren y recomienden. Entonces ahí prendes las campañas y prendes todo el marketing. Pero si lo que quieres es sacar algo para buscar early adopters y enfócate en el producto más temprano testeable. Es una teoría que tienes que ver el episodio para entenderlo, pero me pareció súper interesante porque no habla mucho de metodologías de Agile, de Sprint, sino es simplemente cómo tú llevas un producto de A a la Z.
de la mejor manera, sin sacrificar la reputación de tu compañía, que los clientes no estén de acuerdo con lo que tú estás haciendo o se sientan defraudados por lo que tú hiciste y que al mismo tiempo que des valor de manera continua. Entonces me parece súper interesante. Así que se los recomiendo que lo vean. Episodio 80 dijiste, ¿no? Episodio 80. Aquí se lo vamos a dejar. No sé si es de este Tengo lado. que Yo siempre me escucharlo. confundo de este lado, de este lado. Ahí les va a The salir el Death episodio of the 80. MVP. La muerte del MVP. Claro que sí. Vamos a ver. Miguelito, te agradezco, hermano, por el espacio, por el Osvaldo, tiempo, muchas por los gracias. conocimientos. Eres un crack. Espero verte en un episodio con los Parrots. Tienes un Parrot Sí, por ahí, ¿no? Como te dije, ahí no hay agile, ni fragile, ni waterfall. Es una cosa que estamos... Es un proyecto que ahí usamos la experiencia que tenemos. La pero experiencia. nada- Sí, la gente Sí, se entonces preguntará otra qué es cosa Parrots. Aquí Don Miguel es el creador, está trabajando en proyectos de cripto y de NFT y es un crack, sabe de todo esto. Es el indicado para hablar de NFT y de proyectos NFT. Así que vamos a madurar esa idea, Miguelito. Pero eso lo vamos a hacer en inglés y lo vamos a hacer con Mark también. Oh, ya. Perfecto. Aquí le buscamos, le ponemos los subtítulos para que la gente los vea. Claro, claro. Don Andrés Castro, agradecido, Oye, hermano, Un con el placer como espacio. siempre, don Osvaldo y Miguelito. No, hermano. Excelente. Esperamos tenerlo aquí más a menudo, Claro que sí. don Andrés Claro Castro. que sí. Vamos a ver cómo va ese Parrot Chapter. Ahí voy a estar de primera Uy, línea. sí. Eso lo vamos a preparar. Eso sí. Los que quieren saber de Lo NFT. hacemos entre los cuatro. Claro, Sí, sí. claro. Bueno, señores, a todos ustedes que llegaron a este punto, muchísimas gracias por escuchar o ver este episodio de Coffee Power. Si les gustó este episodio, regálenos un like acá. Y bueno, si creen que este episodio le puede dar valor a personas de su equipo, recomienden el episodio, mándenle el link por WhatsApp, por aquí mismo, por YouTube, pueden compartirlo. En LinkedIn estamos publicando todo lo que hacemos, los clips más importantes de los episodios, así que invitadísimos a que nos sigan en LinkedIn. En Instagram también hacemos lo mismo. Invitadísimos a que siempre ponemos encuestas, llamamos a las personas para hacer episodios en vivo. También tenemos nuestra comunidad Slack donde recruiters comparten eventos, posiciones que tienen disponibles para sus compañías. Así que todos invitadísimos a que formen parte del Slack. Nada de esto tiene un costo, es todo completamente free. Así que súper invitados a que se nos unan por todos nuestros canales. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes en otro episodio de Coffee Power. Chao, chao.